Hola chicos, pues nada, una vez que terminaron de anotar eh, la imagen que les dejé en Google Drive, vamos a empezar con un nuevo tema. El tema es el control de la información. Como sabemos, la información se ha convertido en el recurso más poderoso del siglo XXI. Tiene mayor importancia inclusive a veces que el dinero o la influencia. Dicen que la información es poder, que quien controla la información es capaz de tomar las decisiones. Es decir, quien sabe qué es lo que realmente está sucediendo es quien puede prevenirse respecto a lo que va a pasar posteriormente. ¿Vale? Eh, Existe cada vez más información, una forma más fácil de obtener información y eso crea también algunos problemas, como por ejemplo el que podamos distinguir qué información es la correcta de la que no. Al haber tanta información disponible, es difícil a veces el distinguir qué es lo correcto y cuál es lo que ha sido una mentira o inventado. Eh, a veces, a pesar de tener tanta información, realmente no estamos informados de lo que realmente pasa y esto genera también algunos problemas. Cada medio clasifica su realidad, es decir, ya habíamos visto anteriormente que cada quien puede ver una realidad distinta. Entonces, si yo tengo la capacidad, si esta persona tiene la capacidad de informar acerca de lo que él está viendo, puede dar una información correcta o una información incorrecta. ¿Sale? Entonces, imagina que hay no solamente dos medios de información, sino tres, cuatro, demasiados medios de información. Cada uno va a contar su verdad de una u otra forma de lo que está viendo y está sucediendo. Al igual que el lenguaje crea su propia cultura, cada medio crea y modifica esa cultura según su propia imagen. Dentro de este tema del control de la información existen tres conceptos básicos, lo que es la manipulación, la mentira y la desinformación. La manipulación, nuestro primer concepto, es el manejo de las cosas, alterando su naturaleza, es decir, informar lo que tú crees que será mejor tanto para ti, independientemente de que esto genere un beneficio o no hacia las otras personas, ¿vale? Con el fin de obtener un resultado concreto. Eh, la palabra manipulación proviene de la etimología manus, que significa mano, y pleo, la cual en relación a diversos verbos significa colmar. La manipulación periodística implica entonces distorsionar la información para lograr un determinado objetivo. Es decir, si aquellas personas que controlan esto, que usualmente son aquellas personas que tienen dinero, quieren que la sociedad sepa solamente una pequeña parte de esta verdad, entonces lo que van a hacer es simplemente mostrar esa verdad a medias, ¿sale? Es decir, van a eh, colocar la información a su conveniencia. Uno de los autores más relevantes en relación a estos temas, parece medio chistoso su nombre, su apellido, pero bueno, Durandín, suena como Duvalín, pero bueno, Durandín, con R, así, Durandín, y algunos otros autores eh, entienden como desinformación eh, el sentido de introducir a error mediante el uso de informaciones falsas. Este término proviene de un término ruso que es desinformatia. A partir de esa palabra proviene nuestra palabra en español, que es desinformación, lo cual significa entonces inducir a error mediante el uso de informaciones falsas. La desinformación es que ni ellos sepan lo que está pasando y así es como crean las ideas a los demás. ¿Sale?
El primero es la manipulación, es con pleno uso de la verdad completa y solamente transmiten lo que quieren. La desinformación es que ni los medios de comunicación sepan qué es lo que realmente está pasando. Eh, la desinformación se basa principalmente en el uso continuado de la mentira y se formula a partir de 6 elementos. Primero, diferencia entre el conocimiento, la realidad y el discurso. El segundo es la intención de engañar. Tercero, son los motivos que la causan. El siguiente son los objetos sobre los que recae. El siguiente, los destinatarios. Y por último, es el método que utiliza. Se necesitan todos estos elementos para que se dé una desinformación y tenga el impacto que realmente se necesita tener. Y por último, que es la mentira, continuando con el mismo autor de nombre chistoso, Durandín, eh, se realiza mediante la manipulación de signos con objeto de situar al destinatario en inferioridad frente a quien miente. Entonces, Durandín también distingue 3 acciones de la desinformación. El primer elemento es eliminar o silenciar la totalidad de la información, es decir, que nadie sepa realmente lo que está sucediendo para que así no haya eh, formas de obtener la información completa. El segundo es alterar y sesgar las noticias y por último, inventar informaciones. Ese es eh, el conjunto de pasos, por así decirlo, que se requieren para que la desinformación sea correcta. Nuestro siguiente tema, 1.3, son los modelos y elementos de la comunicación. Esto ya lo debieron de haber visto en alguna materia anteriormente. Y también vamos a hablar acerca de los elementos y el proceso comunicativo. ¿Vale? En fin, vamos con los niveles de la comunicación. Principalmente humana, es decir, la forma en la que en diversos ámbitos de la sociedad se puede llegar a obtener lo que es la información, es decir, con qué personas te comunicas y a raíz de ahí obtener información o entablar cierta información. ¿Okay? Lo vamos a realizar en forma de triángulo. Y el primer escalón es la interpersonal. El segundo caso es la intergrupal. Aquí es intergrupal, pero solo con la familia, es decir, en un entorno cercano. Acá es intergrupal también, pero ya en una asociación, llámese trabajo, alguna congregación religiosa, etcétera. El siguiente, perdón, es la institucional y organizacional, es decir, en un ámbito aún más grande. Y por último, aquella comunicación que se da en toda la sociedad. En este caso, ¿qué tipo de comunicación se da en toda la sociedad? Pues los medios de comunicación principalmente tienen ese poder y alcance para llegar a la mayoría de la población. Nuestro escala va de esta manera, es decir, va
hay más comunicación interpersonal y hay menos comunicación o menos personas con acceso a la verdad en este último de aquí arriba. ¿Vale? La comunicación interpersonal se refiere al orden de pensamientos y aquella en la que es nuestro entorno muy cercano, ¿sale? Con quien convivimos usualmente demasiado. La comunicación intragrupal va a ser dada aquella en la que se trata de un conjunto pequeño y cerrado de personas y la palabra en todos los miembros que la conforman valen de la misma forma. La comunicación intergrupal o asociativa es aquella en la que las formas de relación social se extienden un poco más y hay un círculo humano más grande o más amplio para poder expresar las ideas, por ejemplo, en las asambleas de los vecinos, para debatir, resolver problemas, etcétera. El siguiente es la comunicación institucional u organizacional, es este, en el cual engloba a las personas en el interior de una institución social, en una escuela, por ejemplo. Y por último, en toda la sociedad, que son los medios de comunicación, se presenta como universal y tiene como destinatario a un conjunto en la población. ¿Vale? Entonces, esos son los niveles de la comunicación, ¿sale? Van de aquellos en los que son más comunes a aquellos en los que son menos comunes. Y como siguiente tema tenemos modelos y elementos de la comunicación. Lo cual sería nuestro proceso comunicativo. El proceso comunicativo es simplemente las fases en las que se da el cambio continuo de información. Los modelos de comunicación sirven para presentar la relación y dinámica entre los componentes. Los principales son tres. El primero es el emisor, el segundo es el mensaje y el tercero y último es el receptor. ¿Vale? Son los tres elementos principales que se requieren en todo tipo de comunicación, en el proceso de comunicación. Entonces, el emisor es aquel que envía el mensaje. El mensaje, obviamente, es lo que se quiere comunicar. Y por último, el receptor es aquel que recibe el mensaje. Después han sido desarrollados diversos tipos de modelos para expresar todo esto de una manera más amplia. Este es el más común, el que se utiliza, el más sencillo, por decirlo de alguna manera, el que tiene los conceptos básicos. De aquí surge otro elaborado por Claude Shannon en el año de 1947, difundido por Warren Weber en 1948. Dice que en este caso se utiliza para demostrar que la comunicación incluye aún más componentes. Según ellos, la comunicación se basa en la transmisión, señal y receptor. Es decir, que para transmitir una información debemos de tener un lugar de donde la hemos obtenido, es decir, una fuente. Si no sabes del tema, entonces es muy difícil que logres transmitir algo
hacia otra persona o tengas tema de conversación o algún elemento parecido, ¿sale? Entonces dice que para la transmisión de una idea es necesaria una fuente y que el receptor, señal, antes de, la señal es aquella que te brinda el receptor para que te pueda dar pauta a que tú transmitas esa información. No sé, estás platicando con alguien y esa persona está con el teléfono, esa es una señal de que no está siendo receptivo, es decir, de que no está recibiendo el mensaje que tú quieres darle. ¿Sale? El receptor se convierte entonces en el destino de la fuente de información. Tu actividad o tu tarea será investigar acerca de el modelo circular de, del proceso comunicativo, ¿sale? Así que esa va a ser es una pequeña actividad, me vas a describir también en qué consiste cada uno de los elementos. Encontrarás cuestiones relacionadas a la retroalimentación, influencia, interdependencia, etcétera, ¿sale? Pero esa será tu actividad. Así que, pues nada, espero tu actividad y tus apuntes por WhatsApp, ¿vale? Ahorita nos leemos.